RCR, la red que comunica y une al Perú. Ayer, en su habitual columna en el diario Perú 21, el señor José Luis Gil Becerra, quien es exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, en su momento ha sido integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, ¿no?, consultor y experto en seguridad y orden interno, manejaba una información bastante relevante en estos momentos, ¿no? Uno, que el decrecimiento de nuestra economía en 15% y una recesión cabalgante, además de generar conflictividad social a causa de la pérdida de más de 900.000 empleos para este presente año, y el primer trimestre del 2021 serán la herencia que dejará al país el COVID-19, ¿no? Pero también da a conocer la misma columna que los indicadores de inseguridad ciudadana para los futuros meses no están yendo bien, por el camino correcto, ¿no? Pero, a su vez, también le da una mirada al tema de las inversiones, ¿no?, que tanto se requieren en el país, ¿no? Y dice que no es difícil inferir que tanto la crisis como la conflictividad serán aprovechadas por los operadores políticos, los grupos antisistemas, los afines al terrorismo, los organismos de fachada de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, ¿no? Los progresistas interesados en llevar agua para su molino en las elecciones de 2021 y los usureros que diseminan el espíritu extorsivo cerca de cuánto proyecto minero energético productivo encuentre en su camino. Este es un tema interesante porque no se aborda. Estamos dándole una mirada a la crisis, a la emergencia del COVID-19, pero en el tema de cómo marcha nuestra economía, cómo marcha el relacionamiento social, ¿no?, y el nivel de conflictividad, poco o nada se aborda. Por eso vamos a conversar. Justamente nuestro invitado en esta parte del programa es José Luis Gil Becerra, es director general de inteligencia del Ministerio del Interior, es integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN y consultor y experto en seguridad y orden interno. José Luis, qué gusto saludarte, muy amable, qué gusto escucharte. Buenos días, José, buenos días a los compañeros de la cabina al público que nos escucha hoy día, en esta mañana. Entonces es una reflexión bastante interesante, ¿no? Porque es un tema que poco se aborda y casi permanece escondido, ¿no?, pero que va a ser un problema latente en los próximos días, en los próximos meses, ¿no? Uno, el tema de la herencia que nos deja el COVID, pero lo otro, ¿no?, el nivel de conflictividad que se puede generar a partir de esta crisis, ¿no? Y esto podría frenar justamente los proyectos de desarrollo. Estamos hablando de proyectos mineros, energéticos o productivos, ¿no? Bueno, sí, José, gracias por la entrevista. Fíjate, ¿qué nos va a dejar este COVID? Pues nos va a dejar una recesión económica que ya está cabalgando en este momento. Aproximadamente el 15% crecerá menos el país. Y estas son unas consecuencias muy, muy complicadas para el país. Fíjese, ayer en el diario Gestión, por ejemplo, nos decía que para recuperarnos en materia tributaria, ¿ya?, si tenemos un buen plan hoy en materia tributaria, nos vamos a recuperar en el 2028. Fíjese usted las proyecciones que están habiendo en materia económica para el país. Quiere decir de que el COVID nos ha cambiado y ha cambiado en todo, ¿ah? En el orden político, en el orden económico, en el orden social, incluso en el orden hasta sociodelictivo. Todo va a cambiar, nada va a quedarse igual. Por lo tanto, nosotros como país debemos prepararnos para ese futuro incierto en todos los aspectos, pero más aún en el aspecto de seguridad. Y yo me atrevo a decir hoy que todas las actividades de este país, de nuestro país, están vinculadas a la seguridad. Están vinculadas a 3 niveles de seguridad: la seguridad humana, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Son 3, es la trilogía perfecta de la seguridad que hoy tenemos que verlo de una manera diferente. Con lo cual, si antes, es la lógica, ¿no?, si antes peleábamos contra todo proyecto productivo, proyectos mineros, por razones ideológicas, por razones políticas, todo eso ya debe acabar. ¿Por qué? Porque ahora no estamos hablando de la sobrevivencia de una región, de un grupo, de una comunidad, sino del país.
porque el COVID no ha atacado solamente una región, ha atacado al país, ha atacado al mundo. Por lo tanto, si antes podíamos darnos el lujo de parar un proyecto minero, y bueno, ya nosotros nos íbamos a sostener de una u otra forma porque nuestro relacionamiento económico mundial podía salvarnos con otros temas, hoy día ya esa no es la realidad ya. Hoy día la recesión va a ser mundial, los problemas a nivel mundial en materia económica van a pegarle a todos los países, le ha pegado a Estados Unidos, le está pegando a Europa, y ¿por qué no le va a pegar al país? ¿No? Pero, a ver, tenemos potenciales, y los potenciales son las riquezas que tiene nuestro país, entre ellos las riquezas mineras, de hidrocarburos, de pesca, de agricultura. Y entonces nuestra forma de pensar va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar vinculado con la seguridad, con esta trilogía perfecta de la seguridad de la que estoy hablando hoy, ¿no es cierto? Y no se va a poder hacer si no se ponen en marcha los proyectos que quedaron pendientes, ¿no? Fíjese usted, la minería pues genera entre 25.000 y 30.000 millones de dólares al año. Da trabajo a 220.000 trabajadores aproximadamente. Mire, solamente en Quellaveco, el empleo directo inmediato sería de 15.000 hombres. El empleo directo en Tía María sería de 10.000 hombres. ¿Usted se imagina cuántos puestos de trabajo se han perdido? Se han perdido miles de puestos de trabajo y se van a seguir perdiendo más o menos 900.000 a fin de año. Entonces, estas son oportunidades que el país, por cuestiones regionales, sino por cuestiones nacionales, el país tiene que ponerse frente a la pandemia, mirarla con seriedad y decir, acá tenemos que juntarnos todos. Ahora, La minería representa el 19% de la recaudación tributaria, imagínese usted. Entonces, estas cosas nosotros no podemos darle la espalda por razones ideológicas, políticas, sociales, no le podemos dar la espalda. Porque si queremos más adelante, ojo, que estamos hablando de esta pandemia que se supone va a pasar. Entonces, que se supone que ya estamos en la meseta, que podríamos entrar a la meseta. No sabemos lo que va a pasar con la segunda ola y con cualquier otra pandemia que se venga en el futuro. Con lo cual nosotros tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Generando riqueza, generando economía, generando recursos, generando empleo. Y la forma inmediata de hacerlo es mover los proyectos pendientes que tiene el país para poder alcanzar estas metas que tenemos como país ahora, ¿no? Ahora, ese es el escenario ideal, José Luis. En realidad, lograr que todos estos proyectos se consoliden, ¿no? Pero entremos un poco a lo que ocurre justamente en aquellas zonas donde se desarrollan estos proyectos, ¿no? Donde hay mucha presencia de operadores políticos, ¿no? De lo que se denomina los grupos antisistema, tú lo conoces mejor que yo, gente interesada en frenar cualquier proyecto de inversión, sobre todo los que se denominan antimineros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo generamos las condiciones para que se faciliten estos proyectos? ¿Qué hacemos? A ver, aquí tenemos que entender y hacer el diagnóstico rápido, ¿no? Sin ser diagnosticólicos, ¿no? Hacer el diagnóstico rápido de quiénes son los actores en las áreas de influencia de los proyectos mineros o de los proyectos productivos del país. Primero tenemos al Estado, segundo tenemos a la empresa, tercero tenemos una sociedad civil, vigorosa, fuerte, grande, pero a veces timorata. Y tenemos a los opositores, que son los menos, que son los poquitos, ¿no? Lo mínimo que hay. Y entonces, ¿qué requerimos del Estado? Del Estado requerimos claridad, requerimos visión de futuro y requerimos energía, decisión. Acompañamiento. Ya no podemos entrar en indecisiones, en razones ideológicas, políticas, que sí, o sea, a ponerme modosito como Estado ya no debo ya, porque ahora depende de mí el país. O sea, no es que depende de Arequipa o depende de Cusco. Eso ya terminó ya. Este es un tema nacional, este es un tema mundial. Entonces necesitamos un Estado fuerte, un Estado enérgico, un gobierno que tome decisiones decididas, o sea, con la energía necesaria
para poder hacer que el proyecto vaya. El país se lo reclama. 32 millones de personas le reclamamos al presidente de la República que ponga toda la energía que sea necesaria, porque esto ya es un tema de sobrevivencia del país. Ya no es la sobrevivencia de Arequipa o de Cusco. En segundo lugar, tenemos a un actor que es la empresa, que la empresa debe ahora también poner de su parte con una nueva forma de relacionamiento con la población. Si hay que pedir perdón, pedir disculpas en todos los idiomas, hay que hacerlo. Si hay que transformarse, hay que hacerlo. Si hay que contribuir con los temas de salud, hay que hacerlo. Ya la empresa no puede tener esa actitud arrogante que ha tenido durante muchos años y que probablemente en algunos casos la arrogancia ha llevado a esta forma de mirar de algunos grupos de la población. Entonces la empresa también tiene que cambiar, por supuesto que tiene que cambiar. La sociedad civil, el tercer actor, también tiene que cambiar. Antes miraba de lejitos el pleito de unos, el pleito de otros, hoy no. ¿Qué dice la sociedad civil? Que se organice, que se pronuncie, que marche, ¿verdad? O sea, necesitamos posiciones firmes. Todos debemos tener posiciones firmes. ¿Y qué le pedimos a los opositores? Que también reevalúen su oposición y que tengan una visión de futuro, no solamente de su región, sino del país. Entonces, acá estos cuatro actores tienen que cambiar. Acá los cuatro actores tienen que cambiar, y si van a usar la estrategia de las mesas de diálogo, hay que romper pues la cuña esta que nos han metido de que si va o no va, cambiarla por cómo va más rápido. Y eso es lo que hemos planteado en el artículo. Ahora, no es porque yo sea como alguien que ha querido decir que sea prominero, no, yo soy pro país. Yo soy un oficial de inteligencia que ha visto la realidad del Perú durante un año, conozco la realidad de la delincuencia, cómo va a crecer esto, y también conozco los potenciales del país. Si nosotros dejamos que la cosa siga igual, la salud va a seguir igual de precaria, el sistema de salud va a ser igual de precario, los temas de seguridad van a ser igual de precarios porque no vamos a tener la cantidad de policías, ni la energía, ni las armas para poder restablecer el orden ahí donde se requiere. Entonces, se necesita inversión, se necesita que todos nos pongamos a trabajar. La empresa, la sociedad civil, el Estado, todos, ¿no? Ese es mi mensaje. Ahora, yo quiero detener un poco cuando tú señalas que uno de los actores, ¿no?, que son los activistas políticos, los operadores políticos, ¿no? ¿Tú crees, abrigas la esperanza que puedan cambiar? A ver, este es un poco complejo, pero no podemos, a ver, tampoco podemos tener el prejuicio permanente, encallecido de que no va a pasar. No sabemos qué puede pasar, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que estos actores perniciosos, estos que que esparcen ese espíritu extorsivo en la zona, ¿no? Y explico ese espíritu extorsivo. ¿Por qué? Porque van a las comunidades, ¿no? Les despiertan ambiciones por dinero de las que también ellos aprovechan, como ya lo hemos visto con los Chávez Sotelo y otros sujetos en el área, aprovechando su conocimiento del derecho, aprovechando la ignorancia de la población, y los inducen a error, los inducen a una circunstancia tan negativa y tan violenta, que yo tengo la esperanza, quisiera confiar un poco más en la humanidad, en que esto también tiene que cambiar. Y si no, para eso está el Estado, para eso está la sociedad civil, para eso está la empresa, para eso está el gobierno, para eso están las fuerzas, para que estas cosas cambien. No puede ser que un pequeño grupo domine al país, eso no puede ser. O sea, no podemos permitirnos que un país en democracia, un país pujante, con tanto potencial, un pequeño grupo dicte la agenda del futuro del país. No puede ser. Ahora, echando una mirada también a la realidad, ¿no? El presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, siempre han dicho que hay proyectos que por el nivel, la situación de conflictividad en la que se encuentran, no van a ser posibles, ¿no? ¿Cómo destrabamos esto? ¿Cómo le cambiamos un poco esa mirada que tienen para poder facilitar
y la ejecución y ejecutar estos proyectos, que en realidad, como tú lo dices, se necesitan. Solamente hay que hacerle recordar sus primeros días y sus 80 y tantos días de discurso del presidente de la República y del primer ministro, que nos han machacado en la cabeza todos los días y todos los peruanos lo tenemos muy claro, que la vida del país cambió a partir del inicio de la cuarentena. Todo, así ha dicho, ¿no es cierto? Todo ha cambiado. Si ha cambiado todo en la parte económica, social, política y cambiará para el futuro nuestra forma de vida y de relacionamiento, todo significa todo, inclusive los conflictos sociales. ¿No es cierto? Porque si no, estamos condenados entonces a que así estemos en una cama a punto de morir o así estemos de bonanza, los grupos, los antisistemas nos van a dominar. O sea, por ellos no pasa la cuarentena y por ellos no pasó el COVID y por ellos no pasó la crisis social. No puede ser. Todos tenemos que cambiar. Cambia el Estado, cambia la empresa, cambia la sociedad civil y tiene que cambiar los opositores. Ahora, quiero aprovechar esta oportunidad, José Luis, cuando tú también reiteraste al inicio de esta conversación que incluso hasta la modalidad delictiva va a cambiar. Tú eres una persona que conoce muy de cerca, eres un especialista en temas de seguridad o de orden interno. ¿Por dónde se está moviendo ahora la delincuencia? ¿Cómo es que tenemos que tener un enfoque hacia adelante de mirar la delincuencia? A ver, primero que tenemos que quedar bien claro, todos los peruanos tenemos que aprender a hablar de seguridad a partir de esta pandemia. ¿Y qué cosa es la seguridad o la inseguridad del país? Son las 10 amenazas con las que el Estado lucha, la nación peruana lucha todos los días, que va desde el narcotráfico, terrorismo, conflictividad social, criminalidad, todas estas 10, esta gama que algún momento hablaremos con más detalle, estas 10 amenazas que tiene el país, una de ellas es la criminalidad. Estamos hablando de 10, ¿ah? Entonces imagina el problema que tenemos en materia de seguridad interna del país, ¿no? Bueno, inclusive la décima son las pandemias, ¿no? La décima amenaza que acaba de ser incorporada hace algunos meses, ¿no? Entonces, la criminalidad que estaba hasta antes antes del inicio de la cuarentena, estaba evolucionando durante más de 20 años, ¿no es cierto? Algunos creyeron que cuando se inició la cuarentena y salieron las Fuerzas Armadas y la policía a las calles, cayó en 83%. Dijeron, ya, bueno, esa es la solución, la Fuerza Armada a la calle. Pero ahora los que dijeron eso se dan con la sorpresa que la criminalidad está volviendo a tomar su nivel, está volviendo a tomar el punto donde se quedó. ¿No es cierto? Porque no podemos luchar contra una evolución con actos individuales. ¿No es cierto? Cuando un ministro por ahí nos engañaba poniendo carteles del más buscado, pensaba que con eso luchaba contra la criminalidad, ¿no? Eso así nos engañaba el ministro Basombrío, pues, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque algunos estos opinólogos, diagnosticólogos, nos decían pues de que bastaba con un par de actos y la seguridad ciudadana iba a ser recompuesta. Y eso no es cierto, porque asistimos a una evolución. Una evolución es una serie de aspectos que llevan a que un fenómeno determinado crezca. Y este 83% del que te hablaba cuando se inició la cuarentena no significaba involución. O sea, no estamos involucionando en criminalidad, al contrario, estamos evolucionando. Entonces, imagina usted una ciudadanía o un país en crisis económica, con 900.000 puestos de trabajo menos, con los proyectos mineros parados, con la falta de generación de recursos para poder tener más seguridad, más hospitales, para hacer que la trilogía perfecta de la seguridad funcione. Entonces el nivel de criminalidad va a ahogarnos. Y en esto tenemos que ser responsables. Porque si la evolución de la criminalidad tiene 30 años, ¿usted cree que en 2 meses lo vamos a parar en medio de una crisis de pandemia? No se va a parar, al contrario. Va a desarrollarse, la proyección es esa. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que hacer que la gente trabaje, que haya oportunidades de trabajo, que todos los proyectos mineros, productivos, pesqueros, extractivos, petroleros funcionen. Este es un tema de sobrevivencia. Si no, la criminalidad nos va a acabar, ¿eh? Vamos a terminar
siendo como México, pero en las peores condiciones, o como cualquier otro país que esté lleno de violencia. Es hora que los peruanos nos pongamos de pie y nos pongamos serios, mi querido José. No, interesante las reflexiones que nos haces llegar, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Porque conoces muy de cerca la realidad del país y eso nos permite, ¿no? Echarle una mirada transparente a lo que está pasando, ¿no? Y en la parte final, cuando tú dices, ¿estamos o no estamos preparados? No estamos preparados, ¿no? No estamos preparados, no estamos preparados. Y lo mínimo que podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer ahorita, inmediatamente, que la gente tenga trabajo. Y lo que genera empleos inmediatos es la minería, pues. Y eso puede ser el principal elemento de contención social, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. José Luis, como siempre, muy reconocido por esta comunicación, siempre ilustrativa y sobre todo que nos brindas con la transparencia que te caracteriza para que nuestros oyentes, la opinión pública pueda entender estos temas. Te agradezco la amabilidad, un fuerte abrazo, que tengas buen día. Buenos días. Buen Muy día a amable, todos. gracias, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.